Bienvenidos a otra cita con Enigmas de la Historia. Este programa se lo quiero dedicar a la memoria y vida de los que cayeron o sufrieron de enfermedades provocadas por el llamado accidente de Chernóbil. Ese va a ser el primer enigma de hoy, pero obviamente no nos conformaremos solo con eso. Síganme un día más a través de los secretos de la historia. Espero despertar, si me lo permiten, su curiosidad por nuestro pasado. Han pasado casi 40 años de aquel lejano 26 de abril de 1986. Esa noche, una explosión en la central nuclear de Chernóbil, antigua Unión Soviética, casi acaba con la vida de nuestro planeta tal y como hoy la conocemos. Si la radiación no se hubiera controlado, algo que aún hoy y durante siglos habrá que seguir haciendo, el efecto en los seres humanos hubiera sido devastador, no solo por las múltiples enfermedades que nos hubiera creado, sino también por los cambios en nuestra vegetación, fauna o climas. Aquella explosión de máxima belleza visual, pero mortífera en lo invisible, no solo provocó casi la caída de un sistema de gobierno, sino que afectó, y de manera irremediable, la vida de los que habitaban en sus proximidades. Algunos fueron héroes, otros simples observadores, pero aquella noche fatal cambió sus vidas para siempre, obligándoles a abandonar sus hogares, sus amistades, la tierra donde habían nacido sus hijos, pues después de aquellas terribles horas se les prohibió volver a sus casas o recoger sus cosas personales. La radiación se adueñó de su pasado y de su futuro. Sin embargo, acceder no es tan difícil como pueda parecer. Hoy en día, Chernóbil atrae a turistas que están intrigados por su historia y su peligro. Basta una pequeña pelea administrativa para conseguir un permiso de entrada a cambio de dinero. El viaje desde Kiev se prolonga 2 horas, un par de controles militares donde mostrar el pasaporte, arriba la valla y ya estamos en la zona de exclusión. Tras varios kilómetros por un camino solitario se contempla la entrada en el cuartel general del pueblo de Chernóbil. Allí se concentra la gente que trabaja en el refuerzo del sarcófago de la central y en las distintas empresas creadas por el Ministerio de Asuntos Extraordinarios para la medición de radioactividad, la limpieza de bosques, etc. El único examen de radiación se produce a la salida. Si la luminaria es roja, habrá que dejar allí las prendas contaminadas. Pero aunque Chernóbil simboliza la posible devastación de la energía nuclear, Rusia nunca dejó atrás ni su legado ni su tecnología. En el año 2022, entre los 38 reactores nucleares que hay, aún hay 13 de tipo RBMK operativos, que son prácticamente iguales al que estalló. Y aunque tras la catástrofe radiactiva hubo evacuaciones en masa, las personas nunca abandonaron Chernóbil totalmente. Según un artículo de National Geographic sobre la vida 35 años después del desastre, mientras decenas de miles de personas eran evacuadas de casas a las que nunca volverían, decenas de miles acudieron a la zona. La mayoría tenía órdenes de trabajar en la descontaminación, otros vinieron por la ciencia, mientras que otros desafiaron las órdenes y volvieron a sus aldeas en cuanto tuvieron la oportunidad. En plena Guerra Fría con los Estados Unidos, el gobierno soviético pensó que la divulgación del accidente nuclear era un riesgo político significativo, pero aunque quisieron pararlo, la radiación no obedece a gobiernos. El colapso ya había propagado su emisión tóxica hasta Suecia.
donde las autoridades de otra central nuclear empezaron a preguntarse qué estaba ocurriendo en la URSS. Tras negar el accidente en un primer momento, los soviéticos acabaron anunciándolo a regañadientes 48 horas después. En ese momento, quizá el mundo no se dio cuenta de que estaba presenciando un acontecimiento histórico. Hasta el 30% de las 190 toneladas métricas de uranio de Chernóbil estaban en la atmósfera, y la Unión Soviética evacuó finalmente a 335.000 personas y estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros de ancho alrededor del reactor. La cantidad de materiales radioactivos tóxicos expulsados, entre otros dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, etcétera, etcétera, fue unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada por los Estados Unidos en Hiroshima en 1945. Pero acompáñenme desde sus casas y veamos fielmente lo que pasó. La central nuclear de Chernóbil era en aquel tiempo una de las centrales nucleares más grandes del mundo. Además, formaba parte del programa militar estratégico soviético. La explosión fue una desafortunada coincidencia de varios factores. Aparte de que el reactor no tenía actualizado el sistema de seguridad, tenía un bajo nivel de automatización. En la noche del 26 de abril, se estaba llevando a cabo un experimento que debía poner a prueba el rango inercial del turbogenerador. Tras haber bajado la producción energética hasta el nivel de paralización de la reacción nuclear en cadena, seguido después por un brusco aumento de esta por los operadores, junto con la suspensión de la conducción del agua de refrigeración al reactor 1, ocurrió un sobrecalentamiento del combustible y la destrucción de la base del reactor, lo que se tradujo en una fusión del reactor de la planta nuclear de Chernóbil. Los primeros en llegar fueron los hombres del Departamento Especial de Bomberos de la central nuclear junto con los bomberos de las ciudades vecinas de Pripyat y Chernóbil. Consiguieron apagar el fuego 3 horas después del accidente, pero en el corazón del reactor había una mezcla de masas nucleares que contenían combustible que aún estaba inflamando. Una vez que los bomberos apagaron el incendio en el reactor número 4, la pesadilla no había hecho nada más que empezar. El núcleo con todas las materias derretidas se convirtió en una especie de magma ardiendo. Los científicos soviéticos necesitaron al ejército para intentar controlar la situación.
Para intentar prevenir la contaminación del medio ambiente, decidieron llenar el reactor con 5.000 toneladas de boro, dolomita, arena, barro y de un compuesto de plomo, que lanzaron desde unos helicópteros que estuvieron volando sobre el reactor varios días después del accidente. Estas materias lograron extinguir el grafito ardiente y absorber los aerosoles radioactivos. 2 semanas después del accidente, los organismos oficiales soviéticos decidieron conservar el bloque colapsado dentro de un sarcófago especial hecho de hormigón, con su propio sistema de refrigeración. En un principio fallecieron 28 personas por el accidente y más de 100 resultaron heridas. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha informado que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides tras haberse expuesto a la radiación del incidente. Los investigadores internacionales han pronosticado que unas 4.000 personas expuestas a altos niveles de radiación podrían sucumbir a cánceres vinculados a esta y que unas 5.000 personas expuestas a niveles inferiores de radiación podrían correr la misma suerte. El desastre de Chernóbil trajo consigo una factura económica y política que aceleró el fin de la Unión Soviética e impulsó un movimiento antinuclear internacional. Se estima que el desastre ha costado más de 210.000 millones de euros en daños. La actual Bielorrusia perdió casi una quinta parte de su terreno agrícola, ya que el accidente contaminó el 23% de su territorio. En el punto álgido de la respuesta ante el desastre en 1991, Bielorrusia gastó el 22% de su presupuesto total para hacer frente a Chernóbil. Desde su evacuación, en 1986, Pripyat se ha convertido en una ciudad fantasmal. Pero aún así, dispone de un encanto y ambiente distinto. Carteles, tiendas, colegios, parques, casi suspendidos en el éter del tiempo. Allí viven unas 100 personas conocidas como las abuelas de Chernóbil, a las cuales la administración les permite vivir en el área, puesto que muchas de estas personas participaron en los trabajos de liquidación. Aparte de los habitantes, hay alrededor de 3.000 trabajadores que trabajan bajo un régimen especial y cuidan la zona de Chernóbil: repoblación forestal, bomberos, trabajadores dosimétricos, cocineros y ahora, por desgracia, también guías. Unos 2.500 empleados siguen trabajando en la central nuclear de Chernóbil, a pesar de su cierre definitivo en el año 2000. Aparte de liquidar el combustible nuclear, también se ocupan de proporcionar la seguridad radiológica y el flujo de electricidad de Bielorrusia a Ucrania y viceversa. Un par de miles de trabajadores trabajaron en la construcción del nuevo sarcófago, que finalizó en 2018, pero como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Vean ustedes mismos cómo es la vida después del accidente de Chernóbil. Chernóbil, un nombre que resuena con ecos de catástrofe. El desastre nuclear de 1986, revivido recientemente a través de la serie de televisión homónima, dejó una marca imborrable en la historia. Miles de personas sufrieron cánceres, una zona poblada se transformó en una ciudad fantasma y se creó un área de exclusión de 2.600 kilómetros cuadrados. El impacto de la radiación en Chernóbil fue devastador. Pero, a pesar de la tragedia, la zona de exclusión no está desprovista de vida.
Lobos, jabalíes, osos y otras especies han regresado a los frondosos bosques que rodean la antigua planta nuclear en el norte de Ucrania. Incluso la vegetación ha demostrado una sorprendente capacidad para adaptarse y sobrevivir en un entorno altamente radiactivo. La vida vegetal ha demostrado ser notablemente resistente a la radiación y al desastre nuclear, a diferencia de los efectos devastadores que tiene en los seres humanos y otros animales. Esta resistencia se debe a varias características biológicas únicas de las plantas. Las plantas se desarrollan de una manera mucho más flexible que los animales. Al no poder moverse, se ven obligadas a adaptarse a las circunstancias en las que se encuentran. En lugar de tener una estructura rígida como la de un animal, las plantas se van formando a medida que se desarrollan. Esto les permite ajustarse a las condiciones cambiantes del entorno, incluida la radiación. A diferencia de las células animales, casi todas las células de las plantas tienen la capacidad de crear nuevos tejidos, lo que les permite reemplazar las células o tejidos muertos mucho más fácilmente que los animales. Esta capacidad de regeneración les brinda una ventaja significativa para sobrevivir en entornos hostiles, como el altamente radiactivo de Chernóbil. Además de esta resistencia innata a la radiación, algunas plantas de la zona de exclusión de Chernóbil parecen estar utilizando mecanismos adicionales para proteger su ADN, cambiando su química para hacerla más resistente al daño y activando sistemas para repararla si esto no funciona. Estas adaptaciones podrían remontarse a épocas en las que los niveles de radiación natural en la Tierra eran mucho más altos, lo que sugiere que las plantas de la zona de exclusión pueden recurrir a adaptaciones evolutivas para sobrevivir. La vida vegetal ha demostrado una asombrosa capacidad para adaptarse y sobrevivir en entornos altamente radiactivos, como el de Chernóbil. Su flexibilidad, capacidad de regeneración y posibles mecanismos de protección adicionales les han permitido prosperar a pesar de las condiciones extremas. Este fenómeno ofrece una fascinante visión de la resistencia y adaptabilidad de la naturaleza frente a desastres de gran escala como el de Chernóbil. Les vamos a dejar que reflexionen un momento sobre este tema. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. No se retiren. Hoy en Enigmas de la Historia nos acompaña Mariano Pérez. Mariano es colaborador del equipo Ágora 2.0, un proyecto que llegó hace poco a mis oídos y me ha parecido bastante interesante traérselo. Bienvenido, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Lo primero, darte las gracias por venir, que sé que estás bastante liado con este proyecto y bueno, ¿de qué va este proyecto? ¿De qué va Ágora 2.0? Bueno, pues para explicar Ágora 2.0 primero habría que explicar el por qué surgió, ¿no? Hace como 4 años, ya en plena pandemia, pues 6 amigos, 3 hombres y 3 mujeres, pues que tenemos inquietudes espirituales, pues pensamos en hacer algo positivo, algo para, bueno, poner un granito de arena para mejorar el mundo, porque, bueno, nos creemos todos hijos de un mismo Dios y por lo tanto hermanos, entonces buscamos esa hermandad, ¿no? Tratando, bueno, pues de mejorar el mundo, y lo que pasa es que para que el mundo evolucione, como evolucionamos las personas también, o sea, evolucionamos las personas y evoluciona el mundo, ¿no? Entonces tienen que darse varios factores. Uno de ellos es, bueno, porque hay una lengua, por ejemplo, común. En ese sentido, pues parece ser que el inglés va tomando sí, bastante ventaja, independientemente de que luego haya lenguas locales, ¿no? Luego también tiene que haber un gobierno mundial. Fíjate, de eso sí estamos un poquito lejos, sí, ¿no? Sí, bueno, hay intentos como la ONU, en fin, pero es verdad que todavía para que se dé eso muchas naciones tendrían que ceder su soberanía, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos con los nacionalismos lo que hay. Cosa harto complicada. Es complicado, tardará más, ¿no? Y otro factor que se tiene que dar también es una única religión. Claro,
hay muchas religiones. Sí. Entonces, ir a una única religión, luego ya hablaremos cómo podría ser esa religión, pero lo cierto es que primero tienen que escucharse, entenderse, ver qué puntos hay en común, qué puntos tienen en común unas con otras, que son muchas más cosas de las que nos parecen. No solo religiones, hablo también de filosofías, creencias en general. Entonces, bueno, pensamos en crear un espacio virtual en el cual pues tuviéramos a varias de esas personas, representantes de sus religiones o creencias. Y bueno, primero ahora planteábamos un tema, en la primera vez que lo hicimos, en el año 2020, y sobre ese tema pues iban pasando distintos ponentes en cada sesión. Llegamos a tener como 13, me parece, de distintas creencias. Luego hicimos otra ronda parecida con otro tema, y ahora actualmente lo que hacemos es ponemos un tema actual, puede ser pues, de la familia, del suicidio, de adicciones, el último ha sido de fantasmas, mito o realidad. Bueno, llevamos como 25 temas y lo que hacemos es 2 o 3 ponentes, dos de ellos son normalmente de distintas filosofías o religiones. Sí. Uno es un colaborador, tenemos varios colaboradores, entonces normalmente pues un colaborador nuestro, filósofo, pensador independiente, que también, bueno, pues a un punto de vista neutral, obviamente, y bueno, pues vamos sacando, viendo un poco qué cosas coinciden, ¿no? Y claro, son muchas más cosas las que nos unen, las que unen a las distintas religiones que las que entonces dividen. La mecánica es, os unís gente de distintas representaciones religiosas, digámoslo así, y como para debatir, entre comillas debatir, charlar sobre un tema en particular. Y cada uno muestra su punto de vista y claro, ahí es donde surgen los pros y los contras, ¿no? Claro, pero todos en un ambiente muy respetuoso. Claro, obviamente. Entonces el moderador, tenemos un moderador que además lo vamos cambiando entre nosotros, entonces hace unas preguntas a cada uno de ellos y bueno, pues ellos van contestando. Y es verdad que, bueno, hay veces que no, lo que están diciendo es diferente, claro, pero bueno, es así, las religiones tienen sus conceptos diferentes y sin embargo lo más importante, pues yo creo que eso sí permanece, ¿no? Lo más importante, pues eso, normalmente las religiones monoteístas creen en un mismo Dios, sí. Luego pues eso, una vida después de la muerte o una evolución. Hay quien son reencarnacionistas, quien no, en fin, esto... Pero al final lo bueno, lo positivo es la concordia. Sí. Que no es algo que sea un ejemplo del día a día la concordia entre religiones. Por eso me ha parecido tan interesante este proyecto. Sí, lo que buscamos es precisamente un espacio entre amigos, por así decirlo. Precisamente está saliendo el vídeo introductorio que tenemos en la plataforma, en YouTube. Y bueno, pues nuestros principios pues eso, son de respeto, de humildad, si además vemos que alguien se muestra irrespetuoso, en fin, empieza a faltar, claro, y eso pues no vuelve directamente, ¿no? Al final es que es complejo, ¿no? Porque sí es cierto que casi todas las religiones tienen puntos en común, sí, pero también tienen distancia en común, al menos cultural. Si ya no son de preceptos religiosos, sí culturales. Sabemos que hay religiones pues, que son un poco más abiertas, más bonitas, vamos a decirlo, otras que son un poco más cerradas o más significativas en un modo de ejercer. ¿Cómo conseguís que haya armonía, que todo fluya? Bueno, dando a cada uno su espacio para exponer sus ideas y no entrando, digamos, a cuestionarlas. Nosotros no las cuestionamos y entre ellos, pues normalmente tampoco. Pueden hacerse algún matiz, ¿no? Que puede ser diferente, pero no suelen entrar. Es verdad que tenemos que dar un salto también ahí, ¿no? Sí, hombre, al final es un proyecto que claro, va evolucionando. Que tiene que evolucionar poco a poco, no es fácil. No. Entonces sí, tiene que llegar un momento en que puedan intercambiar ideas para encontrar, bueno, a ver, nunca vamos a encontrar. Hombre, llegar a una religión única. Es que... ya te digo yo que no lo veo. No, ¿sabes qué pasa? Que una religión única, de las que hay actualmente, que llamamos evolutivas, por así decirlo, que son creadas por el hombre,
Pues esas religiones yo creo que ninguna, es una opinión personal, creo que ninguna sería la que podría, digamos, abrazar representar a todos. Resto, claro. Tiene que ser otra cosa distinta, ¿no? Sí. Yo personalmente creo, y el equipo, estamos más convencidos de que sería una religión más de tipo personal. Es decir, tratar de buscar a Dios dentro de ti, pensamos que tenemos una fracción de Dios dentro de nosotros, entonces buscar esa fracción, ¿no? Es tratar de comunicarte con Él, de vivirlo, Él vive con nosotros, y tratar de hacer de alguna manera su voluntad, ¿no? Porque nos sirve como de guía, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, en esa comunión, pues esa es la verdadera religión, ¿no? Sí, digamos que aunque cada uno tenga sus normas luego particulares, pero sí llegar a ese punto común de, bueno, esto es lo que nos une, sobre esto construyamos. Claro, luego puede haber, esto es independiente de que haya templos o iglesias donde uno pueda ir a particular, ¿no? Claro. Es más externo que interno. Claro, pero no necesitas, digamos, una vez que tú vives esa relación con Dios, tú no necesitas a un dirigente religioso que te diga lo que tienes que hacer, o si esto está bien o esto está mal, ¿no? Pero eso es peligroso, porque se les acaba el negocio. ¡Ah! Ahí estamos. ¿Y el ateísmo tiene cabida en este proyecto? Bueno, han estado un par de veces con nosotros también, precisamente porque queremos escuchar a todos, ¿no? Claro. Queremos escucharles y, bueno, sobre temas muy concretos, ¿no? Porque no les puedes invitar a todo tipo de temas, pero si han estado un par de veces con nosotros, bueno, se les ha escuchado, se les ha respetado y no pasa nada, ¿no? Tenemos que dar cabida a todos. Desde una vertiente filosófica, pues también se pueden incrementar, ¿no?, en el proyecto. Pues a ver, el ateísmo habría que ver el por qué existe el ateísmo, ¿no? Claro, sí. A ver, muchas veces también el ateísmo es un desconocimiento de diversas doctrinas que hay, porque doctrinas hay para elegir. Sí, yo lo veo más una reacción, digamos, en contra de lo que hay, ¿no?, de las religiones que hay. Y lo cual lo entiendo perfectamente, porque sabemos que, bueno, ha habido religiones que han hecho mucho daño, han hecho bien también, las dos cosas, han hecho cosas buenas y cosas menos buenas. El fundamentalismo es complicado, claro, es complicado de llevar hoy día que vivimos tan deprisa, que nos pasan tantas cosas, que corremos tanto. Toda esa simbología, todas esas reglas, todos esos dogmas, a las generaciones de hoy se les hace bola. O sea, al final se les hace muy complicado. De alguna manera la ciencia también ha jugado un papel muy importante en eso, en restarle importancia a todas esas, casi diría yo, supersticiones, ¿no?, que se tienen en las religiones. Y claro, conceptualmente cuesta encajar eso. Entre el daño que ha hecho las religiones y la ciencia que viene a descubrir cosas que no eran lo que se pensaban, pues al final la gente reacciona y dice, estoy en contra de esto, ¿no? Claro. Pero claro, yo entiendo, ¿vale? Tú puedes estar en contra de cómo funcionan ciertas iglesias o tal, pero Dios es otra cosa. Dios es otra cosa. Entonces, tú, en una conversación normal, a alguien que a lo mejor no cree en Dios, tú le hablas de Dios y enseguida piensa, aquí hay una religión, hay una iglesia, hay no sé qué, hay unos dirigentes. No, ¿por qué haces esa asociación tan básica? Hombre, a lo mejor... Al final es cultural. Claro, pero es que me parece una simpleza, ¿no? Dios es otra cosa. Dios no es lo que dicen estos señores. Nadie puede representar a Dios en la tierra. Eso es una aberración, pensar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso una de las causas por las que está el ateísmo bastante imperante, sobre todo en Europa, Pero por lo que hablamos, yo creo que lo que dices tú del Dios interior, del llegar a través de uno mismo, es casi el único punto en común en el que podéis poneros de acuerdo, porque ¿cuántas religiones más o menos hay en nuestro planeta? Más o menos, a grosso modo. ¿Religiones? Sí. Muchas. Religiones, creencias, sin entrar en filosofías. Si quieres te hablo de las que normalmente, habitualmente las que más están con nosotros son el hinduismo, con las dos vertientes de la edad de Krishna también. Luego está, el catolicismo está cristianismo evangélico, una que no es tan conocida y sin embargo está muy extendida, la fe Bahá'í, colabora mucho con nosotros. ¿Qué consiste? Fe Bahá'í. ¿De dónde proviene? Pues creo que proviene de, no sé si de la India, de Oriente seguro.
Yo sí sé que yo estuve en Israel viendo en Haifa un templo que tiene allí, precioso, eso es divino. Y bueno, curiosamente es una gente bastante abierta, ¿no? Es una religión más moderna, pero es una mente más abierta. Nos parece muy interesante, ¿no? También las cosas que proponen. También hemos estado al principio con la cosmovisión andina, que esto es un poco la religión de los incas, de la Pachamama, le da mucha importancia a la tierra, ¿no? A la madre tierra. Bueno, también nos parece interesante los estudiantes del libro de Urantia, también les hemos invitado algunas veces, porque bueno, nos parece muy curioso, muy interesante todo los contenidos del libro, ¿no? Entonces a veces en algunos temas pues es interesante su aporte, ¿no? Claro. Bueno, y sijismo, taoísmo, un poco de todo. Al final, en esos encuentros pues hay diferentes razas, diferentes religiones, diferentes credos, formas de pensar, culturas, y me resulta súper bonito. Los encuentros los hacéis online, sí, de momento, ¿no? Sí, son online, una vez al mes. No nos matamos tampoco, como verás. No. Al principio empezamos 2 al mes, pero lo hemos dejado 1 al mes. No, porque cuando uno piensa en eso, en un encuentro de religiones, piensa uno en debate y enfrentamiento. No, para nada. ¿Sí? Huimos de eso. Sí, no, al final la sociedad somos así. Fíjate que lo hablábamos antes, ¿no? Todas las religiones provienen todas del amor, pero todas acaban matándose unos a otros porque llevan razón, porque su Dios es el único, el más fuerte y el más poderoso, y ellos llevan la razón. Entonces es súper positivo que vosotros seáis capaces de hablar de temas, y aunque haya veces que no se llegue a acuerdos, pero trabajar desde el respeto y la concordia, es súper bonito. Pues así es, sí, es importante. Es respeto, humildad, no hay tampoco ningún ánimo de lucro, o sea, no ganamos nada, evidentemente. Claro. Por eso es bonito, ¿ves? Por eso no hay enfrentamientos, como no hay dinero que ganar, solo es hablar y llegar a acuerdos y llegar a entendimientos, es bonito y tiene concordia. Sí. ¿Qué temas tratáis? ¿Sobre qué temas o qué problemas consideras tú que preocupan a los representantes? Hombre, siempre nos reunimos un mes antes y bueno, miramos a ver qué temas no hemos tratado ya y que sean, bueno, pues actuales o que pensamos que son de interés para la sociedad en general. Entonces, bueno, como te he dicho, temas a lo mejor de adicciones a las tecnologías, por ejemplo, también, suicidio, pues sí, es un tema muy delicado, ¿no? ¿Qué hay más allá de la muerte? El suicidio, fíjate, es un tema que se habla poco, en público, en la sociedad se habla poco, y es un problema brutal de la sociedad, sí, sobre todo en la sociedad que vivimos hoy día, de la no cumplimentación de objetivos, que por supuesto obviamente los tenemos súper altos, tenemos que ser los mejores, sí, los que más cosas tengamos, los que más disfrutemos, los que más tal, y es imposible superar esos objetivos, es imposible, esas expectativas no son humanas, sinceramente, claro, son irreales totalmente. Y no sé, las religiones normalmente condenan bastante el suicidio, entonces es un tema. ¿Cómo lo debatís o a qué conclusiones llegáis? A ver, lo debatieron los ponentes, pero es verdad que de esto de hace ya tiempo. Es verdad, no hay religiones que condenan más o piensan que el que se suicida pues no se sabe qué va a pasar con él. A mí me parece muy osado, no sabemos qué puede pasar con alguien que se suicida. Pero es verdad que estás de alguna manera interrumpiendo tu carrera, por decirlo de alguna manera, tu carrera ascendente, ¿no? Tu carrera de evolución. Y claro, la experiencia que tenemos aquí en este planeta, en este plano material, es muy importante para nuestra continuidad luego ya más adelante, ¿no? Entonces, interrumpirla evidentemente es una decisión muy seria y bueno, que yo creo que lo preocupante es que esté aumentando mucho el suicidio, sobre todo en jóvenes. Sí. Eso me acuerdo que era un dato que para preparar el programa lo miramos, y era prácticamente la primera causa ya de muerte entre los jóvenes, ¿no? Entonces, pues hombre, algo hay que hacer, ¿no? Algo se está haciendo mal, cuando esto está ocurriendo algo se está haciendo mal.
Yo creo que la sociedad está muy materializada, se le da mucha importancia a ciertas cosas, como la imagen, culto al cuerpo, etcétera, que a lo mejor eso pues habría que dejarlo en un segundo plano. Yo es que pienso que las religiones tienen un debe con la sociedad y la juventud, y es que ellas no se acercan a la gente, es la gente la que se tiene que acercar a ellos, en general. Entonces es muy complicado que a una persona que espiritualmente no cree en ese tipo de cosas, venir y ofrecerle dogmas tan duros muchas veces y decirle que es estúpido porque lo que está haciendo lo está haciendo mal y que tiene que hacer esto y que tiene que hacer lo otro. Entonces yo creo que como marketing es súper agresivo, perdóname que emplee la palabra marketing, es súper malo y súper agresivo para acercarse a una generación que no ha sufrido, con lo cual no tenía por qué acudir a Dios, porque al final es una generación que se ha criado bien, económicamente el mundo iba bien. En Occidente por lo menos. Claro, Occidente iba bien, entonces no había tanta necesidad de rezar, no había tanta necesidad de orar, en tu casa no lo veías. Entonces, ¿cómo conseguimos ayudar a esas personas? Yo pienso que las religiones deberían estar para ayudar a la gente, no para juzgar a la gente. Pero, ¿qué se puede hacer? Vosotros que os reunís, que lo habláis, que intentáis llegar a acuerdos, ¿qué se puede hacer para que la gente se acerque a sí mismo y a través de a sí mismo ya buscar ese ser superior? Yo creo que lo que hay que hacerles es invitarles a que precisamente encuentren esa parte espiritual dentro de ellos, ¿no? Ese espíritu, al fin y al cabo, lo que estamos hablando, ¿no? Dios dentro de nosotros, ese es el espíritu divino. Y entonces tratar de, a través de meditación, otros ejercicios, tratar de reflexionar también sobre ello y de buscar esa conexión, y al final, bueno, pues te planteas la vida de otra manera, ¿no? Puedes llegar a conseguir no darle importancia a ciertas cosas, problemas que se tienen, incluso de relaciones personales, que me ha dejado el novio, la novia, tal, y por eso me voy a suicidar. Venga, si dentro de 4 días la vas a olvidar, ya que más. Entonces, no sé. Tenemos, bueno, jóvenes y no tan jóvenes que carecen de herramientas psicológicas para defenderse ante el dolor, porque ni se lo han presentado como es, ni saben cómo llevarlo, ni cómo sobrellevarlo. Y si encima tienes el yugo de la educación, de la exigencia, de la religión encima, es complejo, es complejo. Por eso al principio te decía lo de las religiones se fundamentan en el amor, pero nosotros la enseñamos a base de golpes. Sí, bueno, eso es la teoría, ¿no? Sí. Dios es amor, bueno, no para todas las religiones. Sí. Para algunos es amor, pero también es otra cosa. Pero para otros es castigador. Es castigador, sí, también. Exactamente. Entonces, bueno, Jesucristo, de hecho, vino un poco a quitar esa imagen, ¿no?, de ese Dios castigador, iracundo, que, bueno, castigaba porque habías hecho cosas indebidas o simplemente no le seguías. Y él, claro, vino a quitar esa imagen negativa, ¿no?, de ese Dios, porque Dios es amor, efectivamente, Dios es amor, y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Entonces, cuando tú admites eso y lo interiorizas, y esto va por los jóvenes, de alguna manera ya lo demás va saliendo solo, o sea, lo tomas como una experiencia de vida, ¿no? Es decir, ¿me pasa esto que es desagradable? Vale, pues sé que esto me puede aportar algo positivo, un aprendizaje en mi vida, y tomo nota para la siguiente, y así estamos para aprender, ¿no? Entonces no hay que tomarlo como un desastre, como echarse las manos a la cabeza porque nos pasen cosas. Estamos para eso. Para que al final yo creo que podéis hacer una labor muy buena, llegando a esos acuerdos sin imposición, porque al final las creencias no pueden ser una imposición. No, jamás. No deben serlo una imposición. No. Al final uno tiene que creer lo que le sale dentro, pero si te ayudan, te lo ponen más fácil. Es cierto que hay religiones en el mundo que son más cerradas, sí, lo sé, pero aún así tienen puntos en común. Siempre. Entonces, si conseguís unificar esos puntos en común y llegar a la gente, que hoy con las redes sociales es mucho más sencillo llegar a la gente,
habréis hecho una labor fundamental. A ver, hay muchos temas espinosos donde jamás se van a poner de acuerdo las religiones porque no evolucionan. Conceptualmente son diferentes. Hablábamos del suicidio, podemos hablar de la homosexualidad. Fíjate, pues lo que se monta con las declaraciones del Papa Francisco, que es católico y es católico cerrado, y escuchas a gente llamarle comunista. O sea, yo llamar a un Papa de Roma comunista, yo creo que era de lo poco que me quedaba por escuchar en el siglo XXI, llamar comunista a un Papa de Roma. Porque no sé si hay algo más inamovible que la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí. O sea, no lo sé. Da pequeños pasos, pero es verdad que para mí personalmente me parecen muy escasos, ¿no? Algo de todas maneras se está haciendo con el tema interreligioso, ¿no? Hay diálogos interreligiosos. Claro, por ejemplo, el que representa la religión hinduista, Juan Carlos Rechandani, presidente de la Federación Hinduista de España, pues se dedica también a eso, ¿no? Le mando un saludo, por cierto. Y bueno, está el Parlamento de las Religiones del mundo también, que de vez en cuando se reúnen. Son pequeños pasos, ¿no? Nosotros ya ves tú, a través de Internet es un granito de arena, pero bueno, se trata de concienciar a las personas de que es posible llegar a un entendimiento, que tú puedes tener las ideas diferentes, claro. No pasa nada, pero vamos a ver, ¿qué nos une esto? Hay un Dios, tal. Bueno, vamos por ahí, dejémoslo. Lo demás, que tú piensas que reencarnas en un animal o si tal. Sí, al final pues es respeto, pero es que vivimos en una sociedad de crispación, de no respetar al otro, de llevar razón de sí, porque yo lo sé y yo apoyo a los míos, y si los míos se equivocan, sean políticos, sean líderes religiosos, sea fútbol, sea lo que sea, pero yo les sigo apoyando aunque se equivoquen y vea que se están equivocando, y yo también me tiro por ese precipicio. Entonces, al final es respetar, simplemente. Respetar. Y enseñar a la gente pues que una religión, creas o no creas, en lo que quieras creer, en el dogma que tú quieras creer, el que tú quieras ver, al final es una forma de vida filosófica o no. Por eso te decía antes lo de los ateos, y al final es vivir en una concordia de respeto al prójimo y crecer a través de ti mismo. Y luego tú practica el dogma que tú quieras. Claro. Pero respeta a tu semejante, simple y llanamente. Claro, pues fíjate, eso de interiorizarlo. Sí, no, es un problema, porque al final, es lo que hablábamos, vivimos en una sociedad que te enseña que hay fuertes y débiles, guapos y feos, personas mejores y personas peores, o por condición económica, o por condición social, o por condición cultural. Sí, una sociedad muy polarizada, ¿no? Demasiado. Yo voy a hacer 47 años y no había vivido esta polarización jamás que veo hoy día de enfrentamiento por cualquier cosa. Bien. Hay que ver qué sale de todo esto. Yo soy optimista, yo siempre pienso que siempre que llueve escampa. Siempre claro, que llueve escampa. Fíjate que cómo cambiaría la visión de todo esto si la gente, bueno, se viera como hermanos, sí. Que al final tenemos un mismo destino. Entonces somos criaturas de un mismo creador, por lo tanto somos hermanos. Bueno, pues vamos a tratarnos como tal. Entonces la cosa sería bastante diferente, ¿no? Si tuviéramos esa perspectiva. Aunque no creyeran. Aunque no creyeran. Que hay algo, simplemente es unos principios de respeto, unos principios de, no te digo de querer al prójimo, porque claro, dices esto y le suena a chino, mandarín. Sí, suena muy happy, muy hippie todo esto, pero bueno. A la época hippie, los 60, pero pues, no tienes que querer a todo el mundo, simplemente aceptar y tolerar a todo el mundo. Pero claro, si partimos de la base de que el de esta raza es inferior a mí, o el de esta religión es inferior, porque entre las religiones también hay mucha miga con yo llevo razón, estos no, entonces estos no lo saben, estos van a ir al infierno y yo no, jeje, yo me voy a sentar el primero en la sinagoga, o no sé, podría poner 1000 ejemplos. Sí, es llamativo que algunas religiones, bueno, muy conocidas, pues piensan que cuando falleces, si has sido buena persona, vas directamente a la diestra de Dios Padre. Claro, ¿pero qué es ser buena persona? Claro, primero voy a ver efectivamente dónde está la balanza al final, claro, ¿no? Dices, a partir de aquí sí, a partir de aquí no, ¿no? Porque claro, si la balanza es puedo hacer daño a estos porque son inferiores, pero a estos no, y esa es la balanza, entonces yo así soy bueno. Claro, y para ellos era perfectamente válido. Hablo de épocas en las cuales
se mataba, bueno, y incluso actualmente, Sí. por defender su Dios, Claro. y para ellos estaban haciendo una cosa buena. Claro. Claro, bueno, es un concepto erróneo, ¿no?, de lo que es Dios. Ese es el problema que hay un concepto muy erróneo de lo que es Dios y de su plan. Claro, es que si según dogmas puedes elegir a quién matar y a quién no, Imagínate, ¿no? pues esa es la balanza de la bondad y la maldad. Es como hablamos en una guerra. Tú en una guerra puedes ir y matar a 100 personas y no pasa nada porque es un conflicto bélico. Pero estás en una calle y matas a una persona y acabas en prisión. Al final el hecho es el mismo, es matar. Cambian los motivos, varían los motivos, entonces unos motivos son socialmente aceptados o religiosamente aceptados y otros no. Pues sería, digamos, lógico que si reinara ese tipo de cultura de son mis enemigos, los mato, pues yo puedo matar a mi vecino porque pone la música muy alta y se convierte en mi enemigo. Entonces eso porque es malo, y irme a Afganistán y matar a 100 personas es bueno. O si no, nos vamos al conflicto de Palestina-Israel y para unos es bueno una cosa y para otros es bueno la otra. Y no, señores, es malo las dos cosas que ustedes están haciendo. Y desde luego no se ven como hermanos. Y no se ven como hermanos. Para nada. Y no sé quién lleva razón en ese conflicto, porque ese conflicto no es de hoy, ese conflicto lleva miles de años y no sé quién es bueno y malo. Lo que sí sé es que los dos actúan mal. Todo el que mata a un ser humano, para mí, actúa mal. Todo el que fuerza. Y ya no es las matanzas, hay violaciones, hay pasadas brutales, abusos, criaturas, niños sufriendo, y piensan que están haciendo el bien, porque piensan que están defendiendo sus creencias, su país, su identidad. Claro, para ellos están haciendo el bien, ¿eh? Y eso no es hacer el bien. O sea, claro, no, señores. ¿Quién nos dice lo que es el bien y el mal? Porque luego, o sea, una cosa es la conciencia, la conciencia que es la conciencia moral de querer hacer las cosas bien, pero en realidad, ¿quién nos dice lo que está bien y lo que está mal? Tú imagínate que te equivocas de muertos, ¿sabes? Que llegas, te mueres y no era tu religión, era la del otro, y te has estado cargando a los del otro. Pues ya estás jodido, con perdón de la expresión, repetir toda la eternidad o a repetir o lo que sea. No. Entonces, mira, ya por solo seguridad vamos a respetar al prójimo. Por si acaso, ¿no? Por si acaso no era la mía la que llevaba razón. Al final, si lo reducimos al absurdo, somos eso. Sí, pero luego, bueno, a lo que iba luego con lo que comentábamos es que estas religiones que piensan de que después de, si han sido buenos, que ya han alcanzado, digamos, el objetivo, ya no tienen nada que hacer, ¿no? Ya viven en la gloria, a la diestra de Dios Padre, tocando el arpa en una nube. Sí. Bueno, pues no, parece ser que eso es muy simple, ¿no? Y claro, ¿tú crees que en esta única vida somos capaces de evolucionar tanto como para alcanzar esa perfección ya y ver a Dios, digamos? Yo creo que... Pocos años, si hablo de mi persona, se me va a hacer corta para alcanzar la perfección, ya te lo digo. Para mí también. Yo creo que necesito más. No a lo mejor aquí, efectivamente, no aquí, lo sé, porque aquí a lo mejor esto es un poco... Pero yo creo que se me va a quedar corto. Hay otros lugares, como dijo Jesús, ¿no? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Pues algo tendremos preparado para seguir evolucionando, que es al final lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí no deja de ser una escuela de aprendizaje, donde tenemos que estar tomando decisiones continuamente y... en la medida que tomamos unas decisiones correctas o tal, pues bueno, nuestra alma va creciendo y se va haciendo más grande y esa alma es lo que va a quedar de nosotros. Lo que no va a quedar es, desde luego, todo lo que hayamos conseguido materialmente, el cuerpo que hayamos tenido. Ni el dinero, ni la ropa, ni las casas, ni los coches. Ni nada. Y eso es lo que... ¿Qué objetivo a corto plazo tenéis? Bueno, esto empezó un poco con la idea eso de que hemos contado, de sentar a hablar a distintos religiosos o filósofos de distintas creencias. Pero a mí sí me gustaría dar un paso más también, bueno, que se vieran físicamente, se intervinieran más entre ellos y se pudiera, bueno, que tuviéramos más audiencia, ¿no? Claro, que llegáramos a más gente, claro. Eso es lo que bueno, Mariano, nos quedamos sin tiempo. ¿Hay algo que quieras decir que por la charla, el fluir de la charla, no hayas tenido posibilidad? Bueno, invitar a todos los que nos están viendo a que participen, bien aunque sea para vernos, porque también hay participantes a través de la plataforma de Zoom que hacen preguntas, no lo había dicho. Ellos, después de que el moderador pregunta, pues los participantes, o sea, los visitantes,
pueden hacer preguntas también, ¿no? Entonces se les lanza también a los ponentes. Entonces, bueno, pues invitar a que nos vean en el canal de YouTube Agora 2.0, ahí tenemos todos los vídeos, y a las personas también o religiosos o de alguna filosofía o creencia que quiera también participar, estamos abiertos a recibirles. Simplemente tienen que escribir al correo de Agora 2.0 ESP de España @gmail.com, y ahí pues nada, nos ponemos en contacto con él y... Pues perfecto, pues yo os deseo de todo corazón que os vaya muy bien, pues muchas gracias. Porque eso será bueno para los demás. Pues muchas gracias, Mariano, por venir. A ti por escucharme. Y os recomiendo a todos que le hagáis caso, que le sigáis, porque es súper interesante el proyecto que están haciendo. Muchas gracias, Mariano, un placer. Gracias a vosotros. He de confesar que aunque somos un programa pequeñito, hemos recibido muchas propuestas para colaborar con nosotros. También he de decir que, por desgracia, muchas son con la intención de engañarles a ustedes, los espectadores. Jamás trataré un tema desde un punto de vista superficial o simplemente con el afán de tener más audiencia. Ni les diré que la Tierra es plana, ni que hay gigantes en la Antártida. Y no lo haré porque sea mentira, cada uno que piense lo que quiera. No lo haré porque no lo creo. No me siento capaz de sentarme aquí y mentir solo por crecer en espectadores o seguidores. Tampoco le mostraré como certezas cosas que no pueda demostrar y, por supuesto, no copiaré otros formatos ni nada por el estilo. Respeto en demasía mi trabajo y el de los demás. Por lo tanto, si lo que hacemos inspira a otros, por nosotros perfecto. No deja de ser un halago. Y bueno, cambiando de tema, imagino que ustedes habrán visto, o al menos habrán oído hablar, de la saga de películas de Marvel. En varias de ellas, un personaje mitológico llamado Thor es un superhéroe, en ocasiones acompañado de una guerrera valquiria. Algo que a mí me llena sobremanera, porque ya sea por un sesgo de género o por las pocas evidencias arqueológicas, la vida de las mujeres de la era vikinga resulta parcialmente misteriosa. De ellas, precisamente de las valquirias, vamos a hablarles hoy. Las valquirias son una enorme excepción en nuestra historia. Eran mujeres guerreras en una sociedad de hombres guerreros. El término valquiria proviene etimológicamente del nórdico antiguo, valquiria, lo que se podría traducir como selectoras de caídos en el combate. Es decir, ellas decidían quién vivía o moría en el campo de batalla. Estas poderosas y divinas figuras, hijas de Odín, elegían a los guerreros más heroicos para llevarlos al Valhalla, el salón de los héroes en el plano de los dioses. Quizá esa idea provenía por el lógico hecho de que eran ellas quienes criaban a los guerreros. Dependiendo de las fuentes en las que bebamos, las valquirias son representadas como extremadamente seductoras y hermosas. En cambio también como mujeres aterradoras y abyectas, repletas de sed de sangre y muerte. Las valquirias poseían una fuerza y resistencia sobrehumanas. Sus ojos azules irradiaban poder, y su largo cabello rubio, entrelazado en impecables trenzas, les otorgaba un aspecto celestial. Estas diosas de la guerra destacaban por su habilidad con la lanza, el arco y la espada, demostrando maestría y destreza en el campo de batalla. Su atuendo se identificaba por vestidos que descendían hasta el suelo, resaltando su belleza y femineidad, dándoles además libertad de movimiento en combate a lomos de caballos voladores, sobre los que portaban escudos circulares y espadas de gran distinción y eficacia. Las sagas y la poesía cortesana nos muestran varias interpretaciones de las valquirias. Las valquirias de la batalla y las valquirias del destino. Las primeras son seres que vuelan sobre los campos de batalla, eligiendo a los guerreros más valientes para que se unan a las filas de los Einherjar en Valhalla. Son etéreas, con armadura reluciente y despiadadas en su elección. Por otro lado, las valquirias del destino, también conocidas como Norns, son más cercanas a las figuras de la muerte en la mitología griega. Tejen los hilos del destino, determinando la vida y la muerte de dioses y hombres.
Además de estos dos tipos principales, existen varias valquirias individuales con roles y prácticas definidas. Algunas son mensajeras, otras son amantes y guardianas de héroes específicos, y algunas incluso tienen la capacidad de transformarse en cualquier animal. Las valquirias son una enorme excepción en nuestra historia. Eran mujeres guerreras en una sociedad de hombres guerreros. El término valquiria proviene etimológicamente del nórdico antiguo, a ver si lo digo bien, Valkyrja, lo que se podría traducir como selectoras de caídos en combate. Es decir, ellas decidían quién vivía o moría en el campo de batalla. Estas poderosas y divinas figuras, hijas de Odín, elegían a los guerreros más heroicos para llevarlos al Valhalla, el salón de los héroes en el plano de los dioses. Quizá esa idea provenía por el lógico hecho de que eran ellas quienes criaban a los guerreros. Dependiendo de las fuentes en las que bebamos, las valquirias son representadas como extremadamente seductoras y hermosas. En cambio, también como mujeres aterradoras y abyectas repletas de sed, de sangre y muerte. Las valquirias poseían una fuerza y una resistencia sobrehumanas. Sus ojos azules irradiaban poder y su largo cabello rubio, entrelazado en impecables trenzas, les otorgaba un aspecto celestial. Estas diosas de la guerra destacaban por su habilidad con la lanza, el arco y la espada, demostrando maestría y presteza en el campo de batalla. Su atuendo se identificaba por vestidos que caían hasta el suelo, resaltando su belleza y feminidad, dándoles además libertad de movimiento en combate a lomos de caballos voladores, sobre los que portaban escudos circulares y espadas de gran distinción y eficacia. Las sagas y la poesía cortesana nos muestran varias interpretaciones de las valquirias de la batalla y las valquirias del destino. Las primeras son seres que vuelan sobre los campos de batalla, eligiendo a los guerreros más valientes para que se unan a las filas de los Einherjar en Valhalla. Son etéreas, con armaduras relucientes y despiadadas en su elección. Por otro lado, las valquirias del destino, también conocidas como Norse, son más cercanas a las figuras de la muerte. En la mitología griega, tejen los hilos del destino, determinando la vida y la muerte de dioses y hombres. Además de estos dos tipos principales, existen varias valquirias individuales con roles y prácticas definidas. Algunas son mensajeras, otras son amantes o guardianas de héroes específicos, y algunas incluso tienen la capacidad de transformarse en cualquier animal. Les recomiendo que, si les ha provocado curiosidad, busquen más información sobre las valquirias. Hay un libro de una autora noruega, por favor no me hagan decir su nombre porque les confieso que es dificilísimo. El libro en cuestión se llama Valquiria, la mujer del mundo vikingo, y es súper didáctico e interesante. También he leído que las valquirias podrían haber sido inspiradas por las doncellas escuderas, ya que comparten rasgos similares en cuanto a su participación en la guerra. Al igual que las valquirias, las doncellas escuderas tomaban las armas y se enfrentaban a los enemigos demostrando su coraje y su destreza. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, feliz de tener su compañía y su complicidad. Pronto volveremos con más leyendas y más misterios aquí, en Enigmas de la Historia. Les recuerdo una vez más nuestro correo enigmasdelahistoriatv@gmail.com para que nos cuenten sus inquietudes o lo que les apetezca. Mil gracias y hasta pronto.